Queridas alumnas y alumnos de la asignatura Formación Cívica y Ética de segundo grado, soy la maestra Patricia Germán y me da gusto estar nuevamente con ustedes. La sesión se titula ¿Qué es imparcialidad?, en la que se revisará este principio, la relación que tiene con la igualdad y el sentido de justicia, y se compartirán ejemplos de nuestra vida cotidiana donde se haga efectiva. En esta ocasión se explicará que la imparcialidad es un principio y eje de acción de las autoridades y los servidores públicos, quienes deben actuar de manera neutral, desde una mirada de igualdad de oportunidades, de justicia social y de forma objetiva. Aunque también aprenderemos que, accionando desde este principio en nuestra vida cotidiana, nos llevará a actuar con justicia. Les invito a que se acomoden y presten atención a la información que analizaremos de forma conjunta. Antes de comenzar, les recuerdo que es necesario seguir cuidándonos, resguardándonos en casa y siguiendo las medidas de higiene que nos han indicado las autoridades de salud. Preparen su cuaderno o una hoja, bolígrafo o un lápiz. Si son personas con discapacidad visual, necesitan hojas Leyer, punzón y regleta. Les pido que, a lo largo de la sesión, anoten por lo menos 5 ideas generales sobre el tema y todo lo que consideren relevante. Vamos a dar inicio. El principio de imparcialidad hace referencia a la aplicación neutral de las normas y las leyes por parte de las autoridades. La imparcialidad se refleja cuando las y los servidores públicos dan a la población en general el mismo trato. No conceden preferencias a personas ni organizaciones, ni permiten que influencias o intereses indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o para ejercer sus funciones de manera objetiva. ¿Ustedes como estudiantes comprenden lo que implica ser imparcial? ¿Reconocen la importancia de la imparcialidad para la vida pública de nuestro país? Es muy importante que así sea, ya que es necesario profundizar en el valor de la aplicación imparcial de las leyes, en el actuar diario de las personas, así como la identificación y responsabilidad de las autoridades encargadas de aplicarlas, porque su desempeño imparcial en un régimen democrático da a las ciudadanas y ciudadanos la certidumbre de que serán tratados como iguales. Para ampliar la comprensión del tema, esta sesión estará nutrida por personalidades que nos compartirán sus saberes, experiencias y formas de aplicación de este principio en su labor diaria. Para iniciar, les invito a ver y escuchar a nuestra primera invitada, la abogada Marcela Martínez Roaro, quien nos da claridad sobre el principio de imparcialidad y la relación que tiene con la igualdad y la justicia. Veamos y escuchemos atentamente. Hola, soy Marcela Martínez Roaro y voy a tratar de explicarles el principio de imparcialidad. No es un concepto muy fácil de entender, pero voy a tratar de hacerlo de la mejor manera para que lo puedan entender. Este principio de imparcialidad es algo que se maneja mucho, sobre todo en cuestiones de abogados, de tribunales, de leyes, de derecho, de jueces. Son estas personas quienes más utilizan este concepto porque tienen que tomar decisiones, resoluciones en donde hay el conflicto de 2 o más personas. En este caso, bueno, en el momento en el que ellos van a emitir una sentencia, tienen que pensar que tienen que hacerlo de la manera más justa, no de acuerdo a lo que más les guste o a lo que más les disguste, sino tienen que buscar la justicia en lo que vayan a decidir. Si bien este es un concepto que, como les comento a ustedes, se da en el ambiente legal y de derecho, en la vida cotidiana, en la vida diaria, todas las personas podemos a veces emitir juicios, dar opiniones o incluso tomar decisiones con base en el principio de imparcialidad. El principio de imparcialidad quiere decir que cuando tenemos que resolver o dar una opinión en un asunto en el que están involucradas, un conflicto quizá en el que están involucradas 2 o más personas, debemos de hacerlo de la manera más fría y más objetiva para precisamente lograr la justicia, no dejarnos llevar por simpatía
o por antipatía, o por lo que más nos gustaría, o lo que más nos nos disguste. Porque hacer esto sería caer en lo contrario, que sería en la parcialidad y no llegar lo más cercano posible a la justicia. Imaginen ustedes en casa que llegan y le presentan a papá y a mamá un problema que se suscitó entre hermanos. A lo mejor papá y mamá piensan que por ser el hijo más chico o por ser el más grande deben de resolver de tal o cual manera. Hacer uso del principio de imparcialidad es hacer a un lado esta simpatía o esta inclinación por una persona o por otra y decir, a ver, voy a analizar cómo fueron los hechos, cómo fueron las circunstancias, para realmente quitando todo eso que siento, todas esas emociones que me pueden hacer inclinarme de un lado o de otra, poder dar una opinión o a lo mejor tomar una decisión, por ejemplo, de dar una sanción, un castigo a alguien que hizo algo indebido. Entonces voy a tratar de despojarme de todos esos sentimientos y emociones para tratar de hacerlo lo más fríamente posible. No es fácil esto, pero hay que intentarlo. Por lo menos hay que procurar hacerlo para llegar a dar ese juicio de imparcialidad y para no caer en la imparcialidad, porque finalmente la imparcialidad es lo que nos ayuda a tratar de ser justos, alcanzar la justicia. Espero haber sido lo más clara posible en la explicación de este concepto. Me dio gusto estar con ustedes. ¿Qué les pareció? Como vimos y escuchamos, ser imparcial exige actuar de manera objetiva y equitativa, sin preconcepciones y sin dar preferencias a unos en perjuicio de otros. La abogada nos recuerda que, si bien es un término muy usado en el ámbito legal, no son acciones exclusivas de autoridades o servidores públicos. También, ser imparcial se relaciona con muchos ámbitos, incluso con la vida cotidiana. Y que nuestras acciones, así como las decisiones que tomamos, nos deben llevar a aplicar la justicia en beneficio común. Por ejemplo, otras acciones que demuestran la aplicación del principio de imparcialidad de manera justa en la vida cotidiana son dar a las hijas y a los hijos las mismas oportunidades para estudiar, aplicar las normas o reglas por igual a las y los integrantes de la casa. En caso de incumplir o fallar en algo, otorgar la misma sanción. Revisemos el siguiente recurso audiovisual y pongamos atención en las imágenes y lo que se dice respecto a ellas para identificar los conceptos relacionados con el principio de imparcialidad. Para poder pedir justicia, debes conocer tus derechos. Las leyes te protegen y brindan seguridad a tu familia. Como observamos y escuchamos, los conceptos que aparecen en el video son justicia, salud, derechos, vivienda, imparcialidad, educación, leyes, alimentación, seguridad y protección. Estos se vinculan con la explicación de la licenciada Marcel, porque nos confirma que la imparcialidad se relaciona estrechamente con la justicia. Se aplica directamente en las leyes y es parte fundamental de los derechos. Por ejemplo, a la salud, alimentación, protección, educación, vivienda y seguridad. Observemos y escuchemos el siguiente video, que nos brinda elementos para la aplicación de la imparcialidad en la práctica profesional de las y los servidores públicos, ya que sus acciones buscan fomentar el acceso neutral y sin discriminación a todas las personas, a las mismas condiciones, oportunidades y beneficios institucionales y gubernamentales, retomando en su actuar los valores de equidad e igualdad. Son varios los desafíos que los servidores públicos tienen durante el ejercicio de sus funciones, pues deben desempeñarse, es decir, hacer para lo que son contratados y además hacerlo en apego a la ley, las normas y observando los códigos de ética y conducta. Como observamos y escuchamos en el video, la aplicación del principio de imparcialidad en las y los servidores públicos, mediante su actuación objetiva, es fundamental, ya que están sujetos por ley a ese principio. Para apoyar el entendimiento del principio de imparcialidad, les invito ahora a escuchar al maestro Javier Lares Flores, director de una escuela secundaria,
quien nos comentará la manera en cómo aplica en su trabajo como servidor público el principio de imparcialidad. Escuchemos atentamente. El principio de imparcialidad se encuentra consagrado en el artículo 17 de nuestra Carta Magna. Asimismo, es una condición esencial que deben tener aquellas personas que tienen el poder o la facultad de participar o proceder en la implementación de un juicio, mostrando no tener favoritismo y ser totalmente ajeno a las partes en conflicto. Como director escolar, estoy obligado y comprometido a mantener una actitud de imparcialidad. El ser imparcial significa que a pesar de todo y de todos, debo ser objetivo al tratar un asunto, al realizar un juicio. Debo dejar a un lado situaciones subjetivas como sentimentalismos, favoritismos, nepotismo, es decir, no estar a favor o en contra de alguien. Por ello, al tratar un asunto, es importante reunir todos los elementos, todas las evidencias, todas las pruebas que permitan fundamentarse en argumentos sólidos para proceder con rectitud y precisamente con imparcialidad. El ser imparcial me permitirá que en la institución cada uno realice las funciones para las que fue contratado y se asuma el compromiso por y para la comunidad escolar, en especial de ustedes, nuestro alumnado. Para ello, es importante no dejarse influir por absolutamente nadie. Se debe escuchar todo lo que se dice, siempre con el mayor de los respetos. Observar todo lo que pasa, tomar nota de todo ello y aprender de esas circunstancias para que, en su momento, pueda tomar decisiones acertadas y asertivas. Como servidor público, la imparcialidad debe ser una práctica constante, pues solo así podremos contribuir a combatir la corrupción, que es un mal que nos afecta y se encuentra en diversos lugares, en diversos espacios, y que en muchos de los casos como sociedad lo permitimos y lo fomentamos. Podemos empezar en nuestro entorno, podemos empezar haciendo conciencia y praxis en nuestro equipo de trabajo, y a la vez en ustedes, que son nuestro alumnado y que aprenden observando, escuchando y practicando. Ser imparcial nos permitirá caminar con rectitud, con la frente en alto y contribuir a tener una mejor sociedad. Como observamos y escuchamos, el maestro Javier nos habla de la importancia de conocer y aplicar las leyes, lo que significa llevarlas a la realidad o hacerlas efectivas en el terreno práctico. Nos habla de su desempeño y la aplicación del principio de imparcialidad en la convivencia escolar, del compromiso profesional que, además, asume moralmente por convicción, accionando bajo ese principio y buscando el beneficio de toda su comunidad educativa. Lo que nos comparte el maestro resulta de mucha utilidad, ya que tener a la mano ejemplos reales de autoridades que guíen su actuar bajo el principio de imparcialidad, respetando los derechos y dando la razón a quien la tenga sin favoritismos, nos confirma las acciones y valores que deben prevalecer en todo servidor público. Uno de los valores es la actuación equitativa, que se refiere a no tomar partido por una persona en perjuicio de otra, ya que de no actuar con ese principio, se daría un trato desigual y se perjudicaría a alguien, excluyéndolo, lo que representaría un trato injusto. Para comprender la aplicación del sentido de justicia, les invito ahora a escuchar a la licenciada en Enfermería Valentina Germán, quien nos comparte la forma en cómo aplica el principio de imparcialidad en su labor diaria. El trabajo de enfermería es profesional. Tiene la característica de ser un servicio humano, guiado en la práctica diaria bajo principios éticos muy importantes. Uno de ellos es la imparcialidad. Este principio significa atender y proporcionar el mismo cuidado con calidad y calidez a todas las personas que requieren el servicio médico, así como los cuidados necesarios para recuperar su salud. No hacemos diferencias por su situación social, económica, condición de vida o cualquier otra. Es decir, nuestra labor es servir con eficiencia. Como observamos y escuchamos,
Guiar el ejercicio profesional bajo el principio de imparcialidad tiene una relación muy estrecha con el concepto de justicia, ya que dentro de sus elementos está la igualdad de trato para las partes y de ella se desprende la equidad, la cual se percibe como justicia al proporcionar el mismo trato a las personas, independientemente de su condición social, económica o de cualquier otra índole. De hecho, la justicia, al aplicarse de forma imparcial, consiste en el deber de mantenerse ajenos a los intereses de las partes en controversia, así como de dirigir y resolver los conflictos sin favorecer indebidamente a ninguna de las partes, como condición y base protectora de todos los derechos humanos. Para conocer situaciones escolares o de la vida cotidiana en el que esté presente el principio de imparcialidad y puedan seguir entendiendo la relación que tiene con el sentido de justicia, les invito ahora a escuchar a la maestra Abneris Gutiérrez, quien nos comparte la manera en cómo ella observa y aplica el principio de imparcialidad en su salón de clases y en la escuela secundaria donde ella trabaja. La imparcialidad es un principio que rige mi profesión, pues procuro aplicarla en todo momento, desde las situaciones más sencillas que puedan presentarse. Por ejemplo, en la solución de conflictos entre estudiantes, ya que me mantengo objetiva y neutra sin tomar partido de ninguno de los implicados. En cuanto a la enseñanza, la adscribo cuando genero ambientes de aprendizaje equitativos, pues todos los alumnos tienen la oportunidad de acceder al conocimiento sin importar la condición humana que presentan. Ser profesora de una institución de aulas diversificadas, es decir, donde todos los alumnos son diferentes en cuanto al estilo o ritmo de aprendizaje, que presentan una discapacidad como la visual o la intelectual, o que tienen un diagnóstico específico que genere implicaciones en su comunicación, es un reto para ejercer la imparcialidad. Por ejemplo, en la participación de la clase, ya que todos tienen la oportunidad de expresar sus saberes, dudas o propuestas, pues tanto el alumno regular como el que aún no consolida la lectoescritura o quien tiene su lenguaje limitado, ejercen su derecho a ser escuchados y a comunicarse de forma oral o escrita. También soy imparcial cuando considero las necesidades de mis estudiantes para acceder a la información, ya que hago adecuaciones en sus materiales, en formato lectura fácil, en braille o macrotipo según sea el caso. Además, para ello solicito los libros de texto gratuitos bajo esta impresión. Si algún alumno no logra un aprendizaje esperado, hago adecuaciones en las actividades, en los tiempos que tiene para hacerlo o le doy atención personalizada para explicarle de manera directa el tema. Sin embargo, también he visto casos donde no se ejerce la imparcialidad. Por ejemplo, cuando un docente tiene lo que suele llamarse un alumno consentido o preferido y que le exige menos o le asigna calificaciones más altas de lo que merece. O cuando no tratan con igualdad a los estudiantes porque no simpatizan con él o ella y que en consecuencia los evalúan con una calificación. La maestra Abneris nos habla de un elemento muy importante en el ejercicio de su labor educativa y se refiere al cumplimiento del principio de imparcialidad y la igualdad de oportunidades, ya que, como se mencionó anteriormente, una función de quienes trabajan en las instituciones del Estado, es decir, las y los servidores públicos, es cumplir con el principio de legalidad. Y en el caso de ella está cumpliendo con la educación para todas y todos, a la que hace referencia el artículo 3º constitucional, que nos habla de brindar las mismas oportunidades de acceso a la educación sin discriminación. Con las experiencias que nos comparten tanto el maestro Javier, la enfermera Valentina y la maestra Abneris, es importante entonces que ustedes comprendan que cuando las personas no actúan bajo el principio de imparcialidad, sus acciones se traducen en formas de privilegios para unos y exclusión e injusticia para otros. Es por ello que se requiere estar muy alerta para darnos cuenta cuando existe una situación de injusticia en la atención a una de las partes,
pues es muy necesario entender que el principio de imparcialidad no implica una actuación neutral cuando se trate de observar injusticias, y que es precisamente ahí donde es necesario actuar para evitarlas. Una vez que hemos conocido elementos generales del principio de imparcialidad, de su relación con la justicia y la equidad, concretemos, escuchando con atención los siguientes 4 puntos sobre los elementos que se espera tenga una persona al aplicar este principio, ya que en conjunto con la información proporcionada durante la sesión, tendrán que considerarlos y aplicarlos en el reto que explicaré más adelante. 1. Una persona imparcial debe tener un alto conocimiento de reglas de interacción que debe aplicar en la relación con las y los demás, lo que le permitirá cierto margen para interpretar cada situación y tener la capacidad de sancionar las acciones no acordes o que signifiquen faltas. 2. Una persona que imparte justicia debe poseer una serie de valores que le otorguen la superioridad moral necesaria para ser imparcial. Valores como la honradez, la lealtad o la firmeza, sin los cuales no se estaría legitimando para aplicar las reglas para las que ha sido asignada. 3. La persona imparcial debe tener capacidad de juicio, decidir bajo presión, anticiparse a las consecuencias, tener templanza en la relación con las demás personas, lo que significa ser capaz de autorregularse y actuar con moderación ante situaciones inesperadas. 4. Una característica deseable es desarrollar la capacidad de liderazgo, pero lo que es indispensable es que no debe hacer acciones contrarias a la moral, como por ejemplo cometer actos deshonestos, ya que las consecuencias pueden ser muy graves, provocándose enojos, reclamos y pérdida de confianza en su cargo. En función de los aprendizajes obtenidos hasta este momento, vamos a realizar el reto de esta sesión. Deberán describir al menos 4 maneras en las que un árbitro aplica la imparcialidad en un encuentro deportivo. Vinculen los aspectos fundamentales que deben orientar la actuación de una persona que aplica el juicio de imparcialidad. Empleen los aprendizajes de su asignatura de educación física o de las experiencias que tengan al respecto. Y recuerden que la tarea de arbitraje es compleja, porque implica resolver casos en los que puede existir inconformidades, conflictos de intereses e incluso violencia entre las y los involucrados. Llenen su hoja como se muestra en la imagen, respondiendo la pregunta: ¿de qué manera un árbitro aplica el principio de imparcialidad en un encuentro deportivo? Para terminar el reto, da un ejemplo de una acción del árbitro que, al aplicarla en su trabajo en la cancha, sea contraria a la moral, así como las consecuencias de esa acción. Recapitulemos. 1. En la sesión se reafirmó que actuar bajo el principio de imparcialidad corresponde por ley a las y los servidores públicos, pero también se puede llevar a cabo en todos nuestros espacios de desarrollo, al otorgar el mismo trato y derechos a todas las personas sin distinción. 2. Hacer valer la equidad y la justicia social bajo el principio de imparcialidad significa respetar los derechos humanos, evitando injusticias y favoreciendo un trato digno para todas las personas en todo lugar. Les invito a que consulten su libro de texto para informarse más sobre el tema. Recuerden que la aplicación del principio de imparcialidad nos corresponde a todas y a todos, lo que impactará en la construcción de una mejor sociedad. Recuerden que seguimos explorando y descubriendo en Aprende en Casa. Continuemos aprendiendo y sigamos adelante en este ciclo escolar. ¡Hasta luego! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx.
Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.